entre cenizas, llamados a sembrar nueva humanidad. Así es como he querido titular no solo la reflexión, sino un poco a modo de conclusión, podría ser casi el resumen del libro de Jeremías. Y esta predicación, pues no solamente vamos a considerar los textos que hemos leído y que hemos escuchado anteriormente, sino que de alguna manera también vamos a intentar aglutinar todo lo que hemos ido reflexionando en estas últimas semanas y también relacionarlo con la actualidad y con la circunstancia que nos toca vivir como Iglesia, ¿no? La verdad es que empiezo diciendo entre cenizas, ¿no? Entre cenizas llamados a sembrar nueva humanidad. Porque los textos que hemos leído son textos llenos de esperanza, ¿no? Se vislumbra un futuro bueno y positivo para el pueblo de Dios, donde volverá a haber, dice, una nueva alianza, donde habrá unión, ¿no?, entre Judá, Israel, el sur, el norte que estaba dividido. Recordar todos estos reyes malos a los que hemos hecho referencia, recordar esos falsos profetas también a los cuales hemos hecho referencia, las dificultades que el pueblo ha atravesado a lo largo de todos estos capítulos que hemos podido ir leyendo, la presión de los imperios de alrededor, como incluso Babilonia conquista y deporta a una parte, ¿no?, de este pueblo. Por lo tanto, como muchas veces hemos reflexionado en esta semana, a veces nos toca mantener la esperanza y nos toca mantener la llama ardiendo en medio de circunstancias que no auguran precisamente un buen futuro, en medio además de circunstancias difíciles, ¿no? Por eso digo entre cenizas. Claro, si extrapolamos esto un poco a nuestra realidad, pues a veces también podríamos, ¿no?, tener este sentimiento un poco de desolación cuando miramos a nuestro alrededor. En estas últimas semanas y en estos últimos días, aunque yo creo que ya llevamos años casi que nos hemos cauterizado la conciencia, por decir o utilizar lenguaje bíblico, ante las malas noticias, ¿no?, de guerras, de muertes, de violencia sin fin, y en estos últimos días pues asociada con la xenofobia o incluso pues con la intolerancia religiosa, ¿no?, donde todo se mezcla, donde la política, las redes sociales, los medios de comunicación, todo se junta un poco, ¿no?, para crear un clima a veces tan tóxico que se vuelve irrespirable. Pero además se ha añadido, y aquí conecto con Jeremías también, a veces cuando miras lo mismo pero dentro del pueblo de Dios, dentro de las iglesias, miras redes, miras comentarios de pastores, de pastoras, de declaraciones, de posts, de tal, uno dice, me siento también entre cenizas, ¿no? Porque lejos de representar nueva humanidad o esperanza, más bien los veo a todos metidos en estas guerras, parece que es como poner la tele, pero en cristiano, si me permitís la expresión, porque vamos, hay que cogerla con muchas pinzas, pero me entendéis, ¿verdad? Es como ver la tele, pero en cristiano, que yo siempre digo que para eso mejor ya veo la tele directo, ¿no? Ya no hace falta entrar en la versión cristiana, ¿no?, de la discusión, de la polarización y de la deshumanización que muchas veces encontramos, ¿no? Pero esta es la realidad. Y la verdad es que se echa de menos buenos referentes, podríamos decir liderazgo, si queremos utilizar esa palabra, ¿no?, entendido como personas que inspiren, ¿no?, y que nos ayuden a visibilizar algún comportamiento, una manera diferente, una aportación diferente de parte de la Iglesia desde el Evangelio ante todas esas realidades, ¿no? Una aportación diferente desde el Evangelio que sirva de contraste y de alternativa a todo lo que vemos, porque yo echo de menos todo eso. Todo el mundo reclama, ¿no?, aparentemente, ¿no?, ese mensaje alternativo, pero al final del hilo yo siempre acabo viendo la misma polarización y la misma violencia y las mismas ideologías políticas, pero como digo, cristianizadas, espiritualizadas, ¿no?, de una u de otra manera. A mí no me convence, no me llena, no me marca ninguna diferencia como cristiano cuando veo todas esas cosas. Y especialmente cuando lo relaciono en la reflexión, como lo vamos haciendo en un libro como el que vamos leyendo, ¿no?, donde vamos viendo que el profeta en el nombre de Dios trata de dar un mensaje
y no lo da, entendedme, hacia la sociedad, sino que se lo da a su propio pueblo, ¿no? Empezando por esos liderazgos que tendrían que inspirar, reyes, sacerdotes, profetas, etcétera, etcétera, y llegando al propio pueblo. Por lo tanto, no me parece que, aunque haya habido un gran salto cultural y temporal, no me parece que la esencia haya cambiado mucho en las realidades humanas que tenemos que gestionar. Por lo tanto, ya veis un poco por dónde voy a enfocar este fin de fiesta del libro de Jeremías, ¿eh? Y centrándonos en los textos que se nos invitan a reflexionar en el leccionario, en Jeremías 33 y Jeremías 31, pues la verdad es que quizás si nos centrásemos en ese primer texto, pues parece que el profeta nos intenta poner en el marco global, ¿no? A lo que deberíamos de aspirar como pueblo de Dios, ¿no? Y quizás desde el Espíritu Santo deberíamos saber extrapolar y cogernos, ¿no?, los principios que se destilan de esos textos para saber ponerlos en pie en las realidades que tenemos que trabajar nosotros a día de hoy. Pero se habla de nueva alianza, ¿eh? Y muchos ven referencias al Mesías, a Jesús que está por venir, ¿no?, en ese lenguaje. Se habla de transformación, se habla de cambio, se habla de aspirar a nuevas maneras de gestionar la sociedad, a nuevas maneras de hacer, a nuevas maneras de entender las relaciones, donde, en definitiva, al final, se ponga como lo realmente importante a las personas. Porque no ha cambiado mucho el interés de Dios a lo largo de los tiempos. Por más matices y guindas que le podamos poner al pastel, creo que al final el pastel sigue siendo un poco el mismo, si me permitís esta metáfora. ¿Por qué? Porque, en definitiva, Dios sigue preocupado por las viudas, Dios sigue preocupado por los huérfanos, Dios sigue preocupado por los extranjeros, Dios sigue preocupado por aquellas personas que reciben exclusión, que reciben la separación, ¿no? En definitiva, Dios sigue preocupado por los pobres, como hay un artista que me encanta, ¿no? Dios sigue preocupado por los nadie. Los nadie. Tendréis que ver los cuadros que pinta este artista, ¿eh? Los nadie. Y eso Dios se preocupó desde el principio de Génesis hasta el Apocalipsis, ¿no? Y a partir de ahí podemos poner todas las guindas que queramos. Y me parece que la denuncia de Jeremías hacia su propio pueblo tiene que ver mucho con perder el enfoque, ¿no?, a la hora de querer construir y de querer enfocar nuestra actuación como pueblo, nuestra vocación, nuestro llamado como pueblo. Ya sea que ocupes un rol de inspiración, de liderazgo, de acercamiento de las personas hacia Dios, como lo pueden ocupar los reyes, los sacerdotes de la época, o pastores o pastoras del día de hoy, líderes del pueblo de Dios, que podríamos decir, aunque a mí esa palabra me da un poco de yuyu, pero todos nos entendemos. Pero podríamos decir que se apunta aquí, igual que se apunta al pueblo, ¿no?, como diciendo, bueno, a ver, que no somos borregos. No somos borregos, tenemos también nuestra manera y tendremos también nuestra libertad para poder ser fieles, ¿no?, al mensaje y al principio de Dios. Y parece que en este primer texto, en esos primeros versículos del capítulo 33, pues parece que se nos recuerda de que no tenemos que perder de vista nuestro interés, nuestro foco, de que estamos llamados a construir nueva humanidad. De que ese es nuestro llamado, construir nueva humanidad. Nosotros que además vivimos desde después de Jesús, ¿no? Es decir, que esas palabras del profeta ya cobran aún todavía más sentido en Jesús, donde hemos visto que Jesús renueva y amplifica el compromiso por los seres humanos y por los nadie, preocupándose de nuevo por las viudas, por los huérfanos, por los pobres, por las mujeres excluidas, por los enfermos, por los leprosos. Jesús amplía aún más la mirada, ¿no?, hacia quiénes son los nadie, por decirlo de esta manera. Por lo tanto, nosotros que tenemos esta visión desde Jesús, esa última palabra de Dios, vamos a decirlo de esta manera, este último gran profeta de Dios, Hebreos lo diría más o menos así, ¿verdad? Habiendo hablado Dios de tantas maneras en otros tiempos, ahora ya nos ha hablado en el Cristo, ¿no? Parece que ya no os lo puedo decir de otra manera, ¿no? Pues leyéndolo desde Jesús, creo que la Iglesia tiene que tener muy clara cuál es su vocación. Y su vocación es generar nueva humanidad, nuevas maneras de entender las relaciones y a las personas
donde se dé valor a la dignidad de esas personas y a la humanización de esas personas, asumiendo el coste que implique cualquier cambio relacionado con todo esto, huyendo de cualquier tipo de opresión, de prejuicio que genere esa deshumanización. Hoy en día lo podríamos llevar, ¿verdad?, como muchas veces hablamos en nuestra propia comunidad, al colectivo LGTBI, por poner un ejemplo, pero no solo ese colectivo, ¿verdad? También las mujeres, aún en pleno siglo XXI, siguen siendo víctimas de la violencia de género. Todavía estamos aquí. Aún los niños siguen desprotegidos y siendo objetos de violencia. Aún sigue habiendo pobres y muy pobres entre nosotros, ¿no?, que realmente están excluidos. Sigue habiendo personas que no pueden acceder a la educación y a los mínimos medios para poder vivir su vida y poder vivir con dignidad su vida. Y podríamos poner más cosas, ¿verdad?, por dónde queda la ecología, que no es por hacer una referencia ideológica al tema, sino por sentido común otra vez, ¿no?, por la humanización que eso conlleva. Cada día somos más conscientes de los problemas que genera en las personas nuestro estilo de vida, el consumismo y este estilo de vida no sostenible, ¿no?, que muchas veces tenemos, ¿no? Por lo tanto, la Iglesia no puede perder su objetivo en ese nuevo pacto de generar nueva humanidad, si queréis, con el añadido a Jeremías, en Cristo. Esta es nuestra vocación. Siempre tendremos que estar identificando con la ayuda del Espíritu Santo dónde están los nadie, donde muchas veces nosotros mismos nos vamos a encontrar, si somos honestos, sinceros y tenemos la suficiente humildad para reconocerlo, ¿no? Por lo tanto, creo que estos primeros versículos de Jeremías nos llama un poco a no olvidar cuál es la verdadera vocación del pueblo de Dios. En el segundo texto, por decirlo de alguna manera, si en esta primera escena hemos visto la estrategia general, ¿no?, el objetivo, ¿no?, la meta, la vocación del pueblo, parece que en el segundo texto nos habla un poco de cómo llegar allí. ¿Cómo llegar allí? Porque, por lo visto, para él lo verdaderamente importante es entender que los cambios sociales y transformadores, ese proyecto macro de nueva humanidad que la Iglesia tiene como objetivo, empieza en la transformación de los corazones de las personas. Ahí es a donde va el texto que hemos leído, si yo no lo he leído muy mal. Empieza en la transformación de los corazones de las personas. Es decir, empieza en el cambio de la visión personal de todos y cada uno de nosotros. Y creo que muchas veces, ¿no?, queremos cambiarlo todo, a veces descuidando nuestra vocación y pidiendo prestada las vocaciones de otros colectivos, con otros intereses, y encima lo queremos hacer sin asumir que el cambio tiene que empezar por nosotros mismos. Y yo creo que Jeremías mete el dedo en las dos llagas, por decirlo de alguna manera. Mete el dedo en las dos llagas, por decirlo de alguna manera. Por lo tanto, para él es importante que la construcción de ese nuevo mundo, de esa nueva humanidad, empiece por cada uno de nosotros. Porque somos cada uno de nosotros los que estamos generando a los nadie. Somos cada uno de nosotros con nuestras actitudes, nuestros prejuicios, con nuestras maneras de entender las relaciones, de proyectar nuestra vida, que estamos generando exclusiones. Aunque muchas veces no, como le pasaba quizás al pueblo de Dios en este momento, no nos sintamos responsables y que nos sintamos como un poquito a salvo, porque como somos el pueblo de Dios, ¿vale?, a veces tiene que venir, ¿no?, la figura del profeta a recordar que somos y estamos llamados a poner sobre la mesa ese cambio personal, ¿no? El cambio empieza por nosotros mismos. Es en nosotros que tiene que empezar esa nueva humanidad. Y es en las comunidades cristianas donde se tiene que empezar a vislumbrar ese nuevo mundo y esa nueva humanidad. Es entre las relaciones de las personas que confesamos a Jesús, permitidme este salto con respecto a Jeremías, ¿verdad?, es en las relaciones entre nosotros donde ya se tiene que vislumbrar esto. Podemos hablar de ecología, pero si la Iglesia hace una comida fraternal y no reciclamos, por poner un ejemplo tonto sencillo, y con esto todos nosotros podemos ir hasta donde queramos, ¿verdad? Porque me da la sensación que muchas veces queremos arreglar el mundo, ¿no?, sin ni siquiera prestar atención a nuestras propias realidades.
Quizás en las comunidades, ¿no? Es en el primer lugar donde se tiene que prestar atención a esta nueva humanidad que queremos generar. Es aquí donde se debe de dar este diálogo, este intercambio de argumentos, este autoexamen, este reconocimiento de nuestras equivocaciones, esta inspiración a mejorar, edificar, transformar nuestra realidad personal y comunitaria para que este sea el primer punto, ¿no? El primer lugar donde se pueda empezar a vislumbrar con toda la humildad, ¿no? Pero donde se pueda empezar a vislumbrar ese cambio. Y me da la sensación que muchas veces las propias comunidades, ¿no?, siguen muy faltas de todo esto. No quiero extenderme porque yo creo que todos habéis entendido al menos el espíritu de los textos y además me parece genial que el Espíritu Santo nos lo lleve hasta los sitios donde cada uno los tenga que llevar. Pero sí que quiero acabar haciendo una última, quizás, reflexión final, ¿no? Porque en los días que nos toca vivir, por desgracia, no encontramos pastores ni pastoras que nos inspiren a la transformación personal y comunitaria, a poner el Evangelio como centro, que nos inspiren a reflexionarlo, a pensarlo, a generar comunidades plurales, donde el diálogo sea fomentado, donde el entendimiento y la empatía sean valores que se vivan, sino que me da la sensación, y últimamente la tengo mucho, yo cada vez veo menos las redes, ¿no?, por esto, ¿no?, porque parece que la inspiración es a todo lo contrario, ¿no?, a polarizar aquí, a polarizar allí. A veces tengo la sensación que para pertenecer a una iglesia uno tiene que enseñar el carnet político, si es que tienes grupo político, o tienes que asociarte con la izquierda o con la derecha. Bueno, ahora vamos a tomar la Santa Cena y yo diré que todo el mundo es bienvenido. No sé si tengo que pedir el carnet político no a las personas, obviamente creo que no, ¿no? Entonces, en nuestra iglesia, si me lo permitís así, ¿verdad?, nos gustaría ser un oasis en medio del desierto social y eclesial en el que nos movemos, donde las personas puedan tener de referente a Jesús, su Evangelio, lo podamos pensar con libertad, proyectarlo con humildad, generando una realidad de contraste y alternativa de verdad. Porque yo esos cristianismos, ¿no?, esas espiritualidades revestidas de ideología, o al revés, quizá lo tendría que expresar mejor al revés, ¿no?, esas ideologías revestidas de espiritualidad y de cristianismo, a mí me rechinan mucho, no me inspiran, no me mueven, no me transforman. El día que quiera ideología, me iré a buscarla donde realmente la venden en estado puro. A mí no me llama, pero quien quiera. Vengo a la iglesia, pertenezco a la iglesia de Jesucristo, me defino como cristiano, porque lo que me interesa es Jesús. Y lo que me interesa es su Evangelio. Y lo que me interesa es cómo proyectar ese Evangelio que pone a las personas, a la humanización y la dignidad de las personas como centro, cómo proyectarlo en mi realidad y en nuestra realidad. A veces coincido con algunas ideologías en algunas cosas que tienen que ver con esto, pero pocas veces coincido con el todo, por no decir ninguna. Por lo tanto, no quiero diluir el Evangelio y no me inspira las llamadas políticas desde el púlpito. Deberíamos aprender de la historia, parecemos nuevos, ¿no? Cuánta reflexión se ha hecho en la Iglesia para separarnos del Estado y de la política, la división política, ¿no?, el lenguaje de los partidos políticos, ¿no? ¿Por qué? Porque la política, en su génesis, en su concepción, el interés por el pueblo, por las personas, es algo que nos ocupa a todos. De lo que nos alejamos es del uso partidista de la política, ¿no? Es en ese sentido en el que lo critico, ¿no? Por lo tanto, os quería hacer esta relación no solo con respecto al libro de Jeremías, sino también con respecto a nuestra sociedad y a lo que nos toca, con lo que nos toca lidiar, ¿no? Al menos que no seamos una iglesia borrega, permitidme la expresión. Que tengamos criterios para discernir no solo lo que nos llega por la sociedad, por las redes, por los medios de comunicación, sino incluso lo que nos llega por las iglesias, donde muchas veces no sé hasta qué punto tenemos claro el Evangelio, ¿no? Que nadie os diga qué ideología política tenéis que tener.
porque tenéis libertad de conciencia delante de Dios para, desde el Evangelio, decidir con libertad vuestra participación política. No dejéis nunca que en vuestras iglesias ningún pastor o pastora os diga qué partido político tenéis que votar. Tenemos libertad de conciencia y nuestra prioridad es, en esa conciencia, en el Espíritu y mirándonos en el Evangelio, poner a las personas, especialmente a los nadie, como nuestra raíz de decisión. Que el Señor bendiga su palabra, que el Señor y su Espíritu Santo nos ayude en este tiempo de gran necesidad de discernimiento y que os siga acompañando.